Apocalipsis capítulo 2 y consideramos el versículo 1 hasta el versículo 7. Y la iglesia dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos, dele esa ofrenda de aplauso al Señor. Vamos, celébrelo. Celebre la palabra del Señor. Mi tema: la iglesia de Éfeso. Éfeso significa amor ferviente o deseada. En la actualidad, por su geografía correspondiente, pertenece, hermanos, a lo que hoy conocemos como Turquía. Pero es importante saber que Éfeso es la primera iglesia apostólica que fue establecida entre el año 33 al año 100 después de Cristo. Y el mensaje a Éfeso tiene un tono tanto de elogio como de advertencia, instando a la iglesia a reflexionar sobre su fe y sobre su relación con Cristo. Cada una de estas iglesias de Asia Menor representan las diversidades de iglesia a escoger en el mundo actual. Por ende, estas iglesias representan una condición espiritual que se estaría dando, hermanos, para estos tiempos finales. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, nos da una idea cómo era la ciudad de Éfeso. Una ciudad religiosa e inmoral, pero que también Hechos capítulo 18 versículo 19 encontramos que el gran apóstol de los gentiles llamado Pablo pasó en Éfeso 2 años predicando el evangelio. La iglesia de Éfeso fue la primera iglesia apostólica que inicia el ministerio de ir sembrando la semilla del evangelio. Aleluya. Junto al evangelista Apolo, un hombre elocuente en la palabra del Señor, que tuvo un papel importante en lo que es la expansión del cristianismo para la era primitiva. Otros protagonistas fueron Priscila y Aquila, una pareja cristiana conocida por su devoción, su trabajo como misioneros y su apoyo, gloria al Señor, a compartir el mensaje de las buenas nuevas. Por favor, acompáñenme al versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. E inmediatamente lo que continúa nos da una descripción cómo Cristo se presenta a esta iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio
de los 7 candeleros de oro dice esto. Cuando dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, significa que cada uno de estos ángeles representa al obrero, al anciano, al pastor, delegado de parte de Dios en comunicar el mensaje a cada iglesia. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 20, vaya conmigo por favor al 1:20 de Apocalipsis. Ahí se nos da detalladamente que representan las 7 estrellas en su diestra. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los pastores, los ancianos, los obreros. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Quiere decir que las 7 estrellas representan a los líderes espirituales que Dios ha colocado en cada iglesia. Y quiero que quede bien claro esto. Cada vez que Dios trae un mensaje a una congregación, Dios nunca cometerá el error de darle el mensaje al apóstol, al profeta, al evangelista, al miembro o al maestro. Jamás. Cada vez que Dios quiere compartir un mensaje a la iglesia, Dios lo va a hacer directamente al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, porque en cada iglesia Dios ha delegado pastores, líderes espirituales para recibir el mensaje de Dios y compartir ese mensaje a la iglesia. Este ministerio es una iglesia que ha venido madurando espiritualmente, y a esta altura nosotros no vamos a tolerar ni vamos a permitir de que alguien se levante y diga: yo he recibido un mensaje y este mensaje es para la iglesia. No, queridos, antes que usted reciba una confirmación, no un mensaje, una confirmación, porque cuando usted recibe algo de parte de Dios para esta iglesia, no es un mensaje, aprenda, es una confirmación, porque antes que Dios le hable a usted, primero ya Dios me ha revelado, me ha hablado el mensaje, y usted solamente está recibiendo la confirmación de esa palabra, de ese mensaje profético. El número 7 en la Biblia tiene un significado de plenitud y perfección. El número 7 representa el número de la perfección de Dios. El candelero representa la presencia activa del Espíritu Santo de Dios. El candelero representa la revelación de la palabra. También representa la unción y la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice: el que anda en medio de las 7 iglesias, lo que significa que Él está presente en el centro de la vida y de la oración de una iglesia que ama la presencia del Espíritu Santo. Si esta iglesia no amáramos la presencia del Espíritu Santo, yo le pudiera decir: váyase de Centro Mundial Evangélico, porque aquí no queremos una relación con el Espíritu Santo. Pero queridos, esta es una iglesia que ama la presencia del Espíritu Santo. El Padre hizo su obra en el Génesis, aleluya, al crear el universo. El Hijo cumplió su ministerio, aleluya, al subir a la cruz y declarar que el sacrificio estaba hecho. Pero ahora el Padre ya no tiene nada que hacer, el Hijo ya no tiene nada que hacer. Ahora le corresponde al Espíritu Santo a encaminar a la iglesia hasta llevarla al cielo. Una iglesia, aleluya, donde no ama al Espíritu Santo corre peligro de extinción. Pero una iglesia que en este año nuevo seguimos proclamando, aleluya, que el que va guiando esta obra se llama el Espíritu Santo. Él lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuántos aman la presencia del Espíritu Santo? Vamos, dale esa oferta de aplauso al Señor.
Cristo como candelero es la luz y la guía de la iglesia. Y Él tiene una relación activa con cada congregación. Ningún cristiano nacido de nuevo que tenga aceite en su candelero puede ser un cristiano estéril. Si hay aceite en su candelero, ¿me está oyendo? Si hay aceite en su candelero, sí o sí usted será un hombre y una mujer que va a dar fruto para la gloria de Dios. Eso es, si hay aceite en el candelero. Aleluya. En aquel tiempo no había, aleluya, electricidad. Se necesitaba aceite, aleluya, en el candelero para encender la mecha y dar luz y que las tinieblas disiparan. Por eso, cuando un cristiano carga aceite, lo que estamos, aleluya, dando a entender es que cargamos el fuego de Dios, cargamos la antorcha encendida, cargamos la presencia de Dios, cargamos la revelación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Alguien puede alabar la gloria de Dios. Los que todavía tienen aceite pueden dar un gloria a Dios al Rey. Vamos al versículo 2. Y en este versículo 2, el Señor Jesús elogia a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras. Diga conmigo, yo conozco tus obras. Y luego el Señor le dice, y tu arduo trabajo. Número 3, y paciencia. Número 4, y que no puedes soportar a los malos. Número 5, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Nótese que la palabra apóstol, para los que no sabían, significa enviado. Eso significa la palabra apóstol, enviado. Pero dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, a los enviados, y no lo son, y los has hallado mentiroso. Aquí el Espíritu Santo le deja saber abiertamente a la iglesia de Éfeso que Él es el único que conoce cada una de nuestras obras a la perfección. Amados, Dios es el único que conoce nuestro corazón. Él conoce si cada una de nuestras obras son hechas con amor para su obra, o son obras que buscan una gloria, acto personal, para que otros las reconozcan y las aplaudan, pero que esas obras están lejas de ser vistas por los ojos del que tiene llama de fuego. Alabado el nombre del Señor. Por favor, hagámonos un favor todos los que estamos aquí, empezando con su pastor. Todo lo que vayamos a hacer en este nuevo año, asegurémonos por favor que lo que vayamos a hacer, ya sea mínimo, mediano o grande a favor del reino, que toditito lo que vayamos a hacer en este año, que todo sea únicamente para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él conoce cada una de nuestras obras. Dios sabe que lo que usted hizo en el 2024 a favor de esta obra lo usó usted para un reconocimiento propio. Dios conoce, aleluya, que el protemplo que usted hizo, que desarrolló su liderazgo, que usted fue un anfitrión, que usted fue un colíder, que usted trabajó en multimedia, que usted subió a la plataforma, aleluya, en el ministerio de alabanza. Si usted fue servidor de la iglesia, Dios sabe, aleluya, y conoce si esa obra que usted hizo la hizo por amor y a favor del reino, o lo hizo para vanagloria. Dios lo conoce absolutamente todo. Aquí encontramos tres virtudes
que sobresalen en la iglesia de Éfeso. Dios le dice su arduo trabajo, su perseverancia y su rechazo a las falsas doctrinas. Vamos al versículo 2, parte B. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes, diga conmigo, soportar. ¿A quiénes? A las palomitas blancas de CME. ¿A quién? Quiere decir, hermanos, que no solamente aquí hay malos, ya habían antes, en Éfeso ya estaban ahí infiltrados. Nadie puede engañar a Dios. Él, escúcheme, Él lo conoce absolutamente todo de nosotros. El Espíritu Santo sabe con qué actitud usted se presentó hoy, primer domingo de este año en la casa del Señor. Dios lo sabe, aleluya. Y cuando Dios conoce el corazón de un hombre y una mujer que ha venido con un corazón contrito y humillado, que ha venido a buscar la presencia de Dios, que ha venido a llenarse de la palabra, que ha venido a crecer en el conocimiento de la palabra, que ha venido, gloria al Señor, a alimentarse espiritualmente, téngalo por seguro que usted va a salir de esa puerta y a lo largo de esta semana la palabra te va a bendecir, la palabra te va a respaldar, la palabra te va a guiar, la palabra va a producir vida, gloria al Señor, la palabra va a producir poder, presencia de Dios en tu vida. Él conoce nuestros corazones, queridos. Rápidamente, acompáñenme al libro de Jeremías, rápidamente. Capítulo 17, rápidamente. Versículo 8. Consideramos el versículo 9. Por favor, ayuda al vecino para que juntos disfrutemos, hermanos, de la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Engañoso es el corazón. Diga conmigo, más que todas las cosas. Nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas. Pero aparte de ser engañoso, ¿qué más dice? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay una pregunta. Inmediatamente cae la respuesta, versículo 10. Diga conmigo, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Iglesia, Dios mira lo más profundo de nuestro corazón. Dios mira la motivación que impulsa cada una de nuestras palabras, cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros sentimientos y cada acción. El Señor lo conoce todo. Él conoce cuáles son sus pensamientos en este momento. Él conoce cuáles son sus sentimientos en este momento. Él conoce cuál es la acción que usted va a tomar después de esta palabra. Es más, Él conoce las palabras que usted va a hablar. Él lo conoce absolutamente todo. Nosotros los humanos analizamos las cosas por los hechos, pero Dios analiza las intenciones que motivan esos hechos. Nosotros los humanos analizamos las cosas por los hechos, pero Dios analiza las intenciones que motivan esos hechos. Nuestro propio corazón nos engaña muchas veces, pero Dios, como lo conoce todo y lo sabe todo y conoce el propósito de nuestras obras, Él conoce también
el propósito de nuestro arduo trabajo, y también Él conoce nuestra paciencia, nuestra madurez, nuestra resistencia, nuestro aguante que tenemos a favor del reino, a favor de la obra. La iglesia de Éfeso claramente dice que había trabajado arduamente. ¿Sabe qué significa que habían trabajado arduamente? Hermano, esa gente había sudado la camiseta por el reino. Eran miembros que no esperaban que desde el púlpito se anunciara: hermanos, necesitamos ayuda como servidores, necesitamos ayuda en multimedia, necesitamos ayuda en esto, necesitamos ayuda en lo otro. Esa gente estaba al 100% de su disposición en que podían servir en la iglesia de Éfeso. Pero hay algo interesante, que Dios mira a Éfeso y la ve agotada. Dios valora algo de ello, y es la paciencia. Digo conmigo, paciencia. Aquí esa palabra paciencia habla de la madurez espiritual de esta iglesia. Habla del aguante que esta iglesia tenía. Sabe, hermanos, que hay gente que no tiene aguante. Hay gente que cuando se siente bajo presión cuelgan los guantes. Y Dios dice: Éfeso, yo conozco el arduo trabajo de cada uno de ustedes, y a pesar de que yo los veo agotados, gloria al Señor, yo puedo ver que ustedes son una iglesia que todavía les queda resistencia para seguir resistiendo y aguantando y trabajando arduamente por mi obra. Iglesia, nuestra carrera cristiana ya está a punto de terminar en la faz de la tierra, y Dios le está diciendo: así como la iglesia de Éfeso todavía le alcanzaba un poquito de aguante, iglesia Centro Mundial Evangélico, sigue resistiendo, sigue teniendo aguante, gloria al Señor. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, sigue aguantando, sigue resistiendo, sigue firme, sigue avanzando, sigue determinada, sigue rugiendo para la gloria de Dios. Aguantemos un poquito más, hermanos. La paciencia es la capacidad para soportar y sobreponerse con valentía al dolor y a la adversidad. Yo he escuchado gente que en sus oraciones le dice: Señor, dame paciencia. No pida eso, por favor. Por favor. Porque usted le está diciendo: mándame pruebas, mándame enfermedades, mándame que el diablo se me levante. Son las pruebas y las adversidades que Dios usa para ir formando en nosotros un carácter de paciencia. Pero esas pruebas y esas adversidades, Dios es el que se encarga de irlas poniendo en nuestro camino para que vayamos madurando en la fe. Pero nunca debemos pedirle al Señor: Señor, envíame prueba a ver si puedo pasarla. No. Dios conoce nuestra capacidad, hermanos. Dios conoce si en la primera nos vamos a ahogar. Dios conoce si en la primera, hermanos, vamos a renunciar a la misión. Dios conoce nuestra capacidad. Pero escúcheme, si usted el año pasado pasó por alguna prueba, pasó por alguna adversidad, es porque Dios te estaba dando resistencia. Es porque Dios estaba trabajando en tu carácter, desarrollando en ti un guerrero y una guerrera. Las pruebas y las adversidades, aleluya, no son para salir corriendo, no. Las pruebas y las adversidades son para seguir firme y decirle al diablo: aquí sigo resistente. La prueba ha sido difícil, pero sigo resistente. La enfermedad fue difícil, pero sigo todavía resistente. Venga lo que venga en este nuevo año, hay que ponernos de pie y decirle al diablo: seguimos resistentes, seguimos resistentes. Todavía nos queda una pila más para seguir aguantando.
levantando, porque nuestra carrera ya está a punto de terminar, iglesia. Sigue resistente, sigue resistente, sigue resistente, sigue resistente. Vamos, alaba la gloria de Dios. Vamos a la parte C del versículo 2. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Éfeso se destaca, hermanos, por su capacidad para discernir a los malos y a los falsos apóstoles infiltrados. Si hay algo que el Espíritu Santo quiere darle a la iglesia, es la capacidad de poder discernir quiénes son los malos y los falsos cristianos en medio de la congregación. Usted pensó que solamente en CM habían malos. No, desde Éfeso ya habían esos desgraciados. Alguien se molestó el otro día porque yo dije que eran desgraciados. Es que si usted no está en la gracia, usted está en la desgracia. ¿Está en la gracia o está desgraciado? Una de las dos. Pero gloria a Dios por aquello que hemos alcanzado la gracia y estamos en la gracia y seguimos caminando en la gracia del reino. Ahora la pregunta es, iglesia, ¿quiénes eran los malos en Éfeso? Los malos en Éfeso eran los que sembraban cizaña en medio de los hermanos. ¿Alguien empieza a identificar a los malos ya? Los malos en Éfeso, aleluya, eran los cristianos mentirosos. Los malos en Éfeso eran los falsos cristianos, gloria al Señor. Aquellos cristianos que te piden prestado y nunca te pagan, gloria al Señor. Que cuando usted le empieza a pedir, mejor se van de la iglesia. Y yo no estoy mirando a nadie, no sé quién ha prestado, no me importa, gloria al Señor. Pero los falsos son aquellos, gloria al Señor, que nunca pueden enderezar su vida cristiana. Los falsos son aquellos que andan sembrando cizaña, que andan levantando castillos en el aire en contra de la iglesia, en contra del ministerio. Esos son los malos. Pero hoy le decimos, le vamos a cortar la cabeza en este 2025 a los malos, aleluya, porque Dios quiere limpiar su obra. Éfeso logró tener discernimiento espiritual. ¿Quiénes eran los malos? No me diga que usted tiene discernimiento cuando un mentiroso viene y usted le cree. No me diga que usted puede detectar a los falsos cristianos cuando le empiezan a sembrar cizaña en contra de la obra. Quizás usted esté peor que ellos. Se necesita para este nuevo año, por favor, se necesita para este nuevo año que usted pele bien los ojos, abra bien los oídos, pueda discernir si esas voces vienen del infierno o vienen de Dios. Usted necesita ver si esa persona es genuina, es verdadera o es falsa. ¿Cuántos falsos, hermanos, se han llevado por las patas a muchos cristianos y los han sacado fuera de la iglesia? Puedo sentir que Dios está hablando a la iglesia, que la iglesia necesita esta palabra. Quizá usted dijo, bueno, el pastor por ser el primer día del año va a brincar y va a hablar en lengua. No, la palabra es la que nos va a formar a nosotros. Es la palabra, la enseñanza, aleluya, la que va a poner cimientos sólidos para ser una iglesia sólida en la vida cristiana. Y has probado, versículo 2, parte D, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, diga conmigo, mentirosos. Quiere decir que Dios nunca
los nombró, ni mucho menos los llamó para esas oficinas ministeriales. Ellos mismos se autodeclararon apóstoles. Ellos mismos se autodeclararon en dicho ministerio, pero Dios nunca los proclamó, ni mucho menos los llamó. Cuando Dios llama, Dios te va a llamar en medio de la congregación, así como llamó a David. Nadie se sentó a la mesa hasta que el hombre que Dios había llamado para ungir llegó a la mesa. Los hermanos mayores de David, Isaí, su padre, su mamá, tuvieron que esperar en la mesa sentado hasta que llegara el que Dios había llamado, hasta que llegara el ungido que Dios iba a ungir. Ahí hay una enseñanza, hermano Javier, para la iglesia. Siga sentado hasta que Dios lo unja. Éfeso fue una iglesia enseñada a ser celosa en la sana doctrina. Éfeso pudo tener discernimiento quiénes eran los verdaderos apóstoles de aquel entonces. Ellos podían discernir si Pablo era falso o era real. Ellos podían discernir si el apóstol Pedro, el apóstol Juan eran verdaderamente apóstoles de Jesucristo o no lo eran. Podían discernirlo, aleluya. La iglesia tiene que probar los espíritus. Éfeso tuvo que probar a estos falsos apóstoles y lamentablemente los encontró mentirosos. ¿Qué significa? Que el engaño y la mentira se va a mover fuertemente en estos tiempos finales. Y desgraciadamente mucha gente está cayendo al abismo por no tener discernimiento, por no discernir los espíritus. Y yo pido al Señor que en este nuevo año, así como le abrió los ojos espirituales a Jesse, el servidor del profeta Eliseo, que el Espíritu Santo abra los ojos a través del conocimiento de la palabra y nos dé discernimiento para discernir los ministerios y discernir los dones. Vamos al versículo 3 del capítulo 2 de Apocalipsis. Léalo conmigo. Y ha sufrido. Los que realmente son llamados por Dios sufren, hermanos. Se paga un precio para poder, hermanos, lograr la solidez de esta iglesia a esta altura. Se ha pagado un precio alto. Y nuevamente el Señor le dice a Éfeso: y has tenido paciencia. Dios resalta la madurez espiritual. Diga conmigo: madurez. ¿A usted le gusta comerse un fruto maduro o verde? ¿Verdad que los mangos madurito, una piña bien madura, un aguacate que ya esté en su punto, es rico disfrutarlo, ¿no es cierto? Pero cuando una fruta está verde, se siente ácida. Los dientes se le destemplan a uno y siente aquel. Este año, iglesia, es urgente la madurez espiritual. Es urgente que maduremos en el Señor y en la palabra de Dios. Y en esta segunda oportunidad el Señor le dice: y has tenido paciencia. ¿Paciencia de qué? Es que Éfeso había tenido paciencia en soportar la idolatría de la falsa diosa Diana de Éfeso.
habían sido pacientes contra la idolatría que se movía fuertemente, hermanos, en la era de la iglesia de Éfeso. Y luego el Señor le dice: Éfeso, ustedes han trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nótese que el versículo 4 no es un elogio para la iglesia, es una reprensión para la iglesia. En un mensaje que es de Dios, no todo va a ser aplauso. Hay momentos donde la iglesia va a guardar silencio a la hora de la palabra, porque está tragando la palabra. Y aquí el Señor le dice: Éfeso, a pesar que ustedes no han desmayado, tengo algo en contra de ustedes. Y es que ustedes como iglesia han abandonado su primer amor. Yo quiero darle 10 segundos a todos ustedes para que analicemos si es que hemos perdido el primer amor por el reino. ¿Será que si en este momento el Espíritu Santo nos escaneara desde la cabeza hasta los pies, será que usted pudiera decir que usted está en su primer amor, en su total entrega, en su total compromiso, que usted está dispuesto para asumir las responsabilidades ministeriales de su iglesia? ¿O es de aquellos cristianos que han perdido o están a punto de perder su primer amor, donde usted ya no siente el deseo de orar, de leer la Biblia, el de congregarse, el de tener comunión con los hermanos? Esas son señales que estamos perdiendo nuestro primer amor. Yo quiero llevarlo inmediatamente a Mateo capítulo 13, rápidamente. Capítulo 13, versículo 18. Allí encontramos la parábola del sembrador. Y sabe, hermano Carlito, que la parábola del sembrador representa a la iglesia de Éfeso, la iglesia que sembró la semilla del evangelio. Una iglesia que empezó dando el 100, pero terminó dando el 30. Por favor, léalo conmigo, versículo 18. Vea si su vecino ya lo tiene. Si no, ayúdele. Oí pues, versículo 18 del capítulo 13 de Mateo. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Sabe por qué hay gente que no sale bendecida después de un glorioso domingo? Es porque no entendió la palabra. Es porque está distraída. Hermanos queridos, no podemos distraernos. La alabanza es importantísima en un culto cristiano. ¿Por qué? Porque la alabanza se la rendimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la palabra es tan importantísima porque es la voz de Dios a la iglesia, al corazón de la iglesia. Así como nuestra alabanza es para el Rey, la palabra de Dios es un rema para nosotros. Cuando alguno oye la palabra del reino, versículo 19, y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás. ¿Y qué hace Satanás, hermanos? Diga conmigo: y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Cómo yo puedo saber si Satanás arrebató la palabra que hoy el pastor enseñó? Es que desde el momento que usted sale por esa puerta murmurando de la palabra, desde el momento que usted dijo: por mí lo dijo. ¿Y por quién pues? ¿Ah?
Desde el momento que usted va diciendo, hoy no tuvo unción el pastor, muy fuerte la palabra, queríamos, ¿verdad? Que hablara 100 lenguas y una palabra en español. El malo está arrebatando la palabra. Cuando la gente está más pendiente del teléfono que de recibir y leer la palabra, Satanás te está robando la palabra. Queridos, este es el momento correcto para que este corazón se abra y le diga: quiero comer la palabra, quiero que la palabra quede sembrada en mi corazón, y durante la semana seguir rumiando la palabra, saboreando la palabra, gloria al Señor, comiendo la palabra, procesando la palabra en mi espíritu. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, la palabra cayó a la orilla del camino, ni adentro ni afuera, a la orilla. Versículo 21, 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el cristiano que oye la palabra. O sea, todos aquí estamos oyendo la palabra, ¿sí o no? ¿Sí o no, iglesia? ¿Cuántos están oyendo la palabra? Todos estamos oyendo la palabra, pero dice: y al momento la recibe con gozo. Quiere decir que el gozo solamente le dura mientras está recibiendo la palabra, pero al salir de esa puerta se va el gozo de la palabra, se va la esencia, la vida de la palabra. No, iglesia, la palabra tiene que producir gozo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. La palabra es viva y eficaz. La palabra tiene que estar vibrando en el corazón. La palabra tiene que se estar manifestando en la vida del cristiano. 21. ¿Cuál es el problema de aquellos que en el momento reciben la palabra? Eso representan a los cristianos emocionalistas, ¿verdad? Que se gozan, aleluya, cuando el pastor, el predicador está predicando, pero viene la prueba, se va el gozo. ¿Por qué? Versículo 21. Porque no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 22. El que fue sembrado entre espino, este es el que oye la palabra. También la oye, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Quiere decir que si mañana te dan una promoción en la empresa y dice: mira, te vamos a promocionar, te vamos a aumentar $5, pero eso sí, domingo vas a salir después de las 4. A esa hora vamos saliendo del culto, usted dice. Usted tiene que elegir negociar con el diablo o no negociar la bendición de Dios. Las dos cosas. Usted va a decir: pastor, ¿es importante el dinero? Sí, es importante. Pero Dios es un Dios que cuando nosotros pedimos, Él sabe suplir y darnos las cosas correctas. Alabado el nombre del Señor. 23. Mas el que fue sembrado, diga conmigo, en buena tierra. Diga conmigo, buena tierra. Hay hermanos que me dicen: pastor, fíjese que nosotros compramos 10 manzanas de tierra en nuestro país y viera cómo ha salido buena esa tierra. Sembramos lo que sembramos y produce. Como Dios anhela que seamos buena tierra. Buena tierra, donde solamente la semilla buena produzca y germine y dé fruto para el reino de los cielos.
Este es el que oye. Pero hay una diferencia. Oye y diga conmigo, y entiende la palabra. Déjeme preguntarle, ¿cuántos están entendiendo la palabra? Yo sé que usted la está oyendo, pero una cosa es oírla y otra cosa es oírla y entenderla. Porque cuando se entiende, se recibe, se aplica y es de bendición para nuestras vidas y para nuestro círculo. Gloria al Señor. ¿Sabe qué sucede cuando la iglesia entiende la palabra? Lea conmigo. Diga conmigo, da fruto. Cuando usted solamente viene un domingo a pajarear, solo a oír, voy a ir a ver quién va a la iglesia, voy a ir a ver qué sucede hoy. Usted solo vino a pajarear, hermanos, a dar una vuelta aquí al parque, a la iglesia. Pero cuando oye la palabra, cuando entiende la palabra va a producir fruto. Y un fruto, gloria al Señor, al 100, al 70 y al 30 por uno. Porque dice que produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Cuando debería ser al revés. La palabra debería de producir en nuestras vidas y empezaríamos a dar fruto al 30. Cuando buscamos más de Dios, al 60. Y entre más busquemos de Dios, terminar dando al 100 por uno. Por eso es que la iglesia de Éfeso representa a esta parábola del sembrador. Porque Éfeso fue una iglesia que de plano trabajó arduamente en la obra, gloria al Señor. Y qué glorioso es ver esos creyentes que han pasado 5 años en la iglesia, 10 años, 20 años, 25, 30 más años, y siguen trabajando arduamente y siguen dando el 100% de entrega a la obra de Dios. Eso es glorioso. La iglesia de Éfeso empezó dando al 100, pero luego bajó su rendimiento al 60%. Y las pruebas fueron mayores, el desánimo fue mayor, la desconexión con el reino fue cada día más, a tal grado que la iglesia termina dando el 30%. Y es por eso que Dios llama a la iglesia y le dice: Éfeso, tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Es decir, la iglesia había perdido su pasión por Cristo, la dedicación fervorosa por el reino. Y yo creo que hoy el Señor le está diciendo a esta iglesia: iglesia, necesitamos volver a la esencia del amor, a la devoción genuina hacia Dios. No podemos continuar siendo creyentes que toda la vida estemos, hermanos, dando al 30, al 60. Dios quiere que en este nuevo inicio de este año se levanten hombres y mujeres que digan: hoy nos levantamos a asumir el compromiso con el reino de Dios, a dar el 100% a favor del reino, de la obra de Dios. ¿No cree que eso sería genial? Eso es contagioso cuando uno ve gente fervorosa en la obra, gente entregada a la obra. Eso es glorioso, queridos hermanos. Y termino mi mensaje, vamos al versículo 5. El Señor le dice: recuerda. Porque muchas veces se nos olvidan las cosas. Muchas veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Muchas veces se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros y a favor de nosotros. Y ahora el Señor tiene que decirle a Éfeso: recuerda, no te olvides, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete
y haz las primeras obras. Y Dios, hermanos, miren, Dios hasta le da una amenaza a la iglesia. Primero el Señor le dice: vuelvan a hacer memoria. ¿Cómo eran hace un año atrás? ¿Cómo eran hace 2 años atrás? Recuerden cuando estaban viviendo su primer amor en el reino. Recuerden, Éfeso. Recuerden. Vean la posición a donde han caído y arrepiéntanse. Empiecen a hacer las primeras obras. Pues si no, le dice el Señor, vendré pronto a ti. Y mira, el Señor le da una amenaza: y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Primero Dios le pide a esta iglesia que recuerde cómo ellos amaban al Señor al principio de su vida cristiana, cuando su fe era más pura, cuando la fe cristiana de ellos era genuina y estaba llena de ese fuego, de ese fervor. Y el recordatorio es un llamado a que puedan renovar su espíritu. Y el Señor le dice: iglesia, renueven su espíritu, gloria al Señor. Pero para que ustedes puedan renovar su espíritu, iglesia, ustedes tienen que correr a un genuino arrepentimiento. Alabado el nombre del Señor. Porque el arrepentimiento es el que va a producir frutos en la vida del cristiano. ¿Cómo sabemos cuando la gente está dando fruto en el reino? Porque han tenido un genuino arrepentimiento. Hay gente en el evangelio, y esto sin apuntar a nadie, hay gente en el evangelio, hermano, que no quiere cambiar. Quieren seguir siendo los mismos cristianos, hermano, todo el tiempo. Ahí uno le pregunta: ¿y para dónde va, hermanos? Ay, voy para la reunión. Yo he visto gente que hasta en el frío, hermano, ahí llegan arrastrando las chancletas a la reunión familiar. En chancleta llegan, en este frío, en ginas. Desde ahí yo digo, andan todos desgraciados. Estos ya van a dar el golpe. Apenas llegaron. De plano que hay gente que no quiere cambiar. En Éfeso había un cierto sector de la iglesia que no quería cambiar. Y el Señor le dice: miren, ustedes que no quieren cambiar, ustedes que no quieren arrepentirse, si no se arrepienten, si no se vuelven a mí, voy a quitar mi fuego, mi candelero, mi presencia. Voy a quitar mi palabra, mi luz. Y se van a encontrar que andan en tinieblas, tropezando siempre. Sí, el Espíritu Santo abiertamente le deja saber a Éfeso: si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. En otras palabras, el Señor amenaza a Éfeso: ustedes que no quieren arrepentirse, ustedes que no quieren cambiar, pronto van a quedar ciegos espiritualmente. ¿Sabe cómo van a quedar? Como quedó Sansón. Le creció el cabello, pero no se le devolvió la vista. Seguía siendo fuerte, porque pidió que Dios lo auxiliara en su última victoria contra los filisteos. Sansón solamente se dio cuenta cuando se agarró de aquellas columnas, que las columnas se iban moviendo, pero nunca vio cuál fue su mayor victoria. Nosotros no podemos vivir de las victorias de hace 10 años. Dios quiere que empecemos a ver las victorias de este nuevo año, que serán mayor, que las miremos con una vista espiritual. ¿Hay alguien que está entendiendo la palabra de Dios? Quitar el candelero significa que Dios iba a retirar su presencia y su bendición en la iglesia. ¿Sabe, hermanos, por qué a veces tenemos cultos tan pesados en la iglesia?
es cuando hay pecado en la iglesia. A veces, hermanos, el ministerio de alabanza o la gente viene con una entrega a adorar al Señor, pero se siente en la atmósfera espiritual un peso que lo agobia, hermanos. Que levantar las manos a la hora de la adoración, uno siente como que alguien se las está agarrando y no lo deja que uno las levante hacia arriba, porque hay un peso de indiferencia, hay actitudes incorrectas de la gente que vienen a la casa de Dios. Hay gente que viene con pecados ocultos, aleluya, que nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Y hoy, este día, el Señor le está diciendo a esa persona: ustedes tienen una oportunidad más de arrepentirse, porque si no se arrepiente van a quedar ciegos espiritualmente. Termino versículo 6. En el 6 Dios vuelve a elogiar a la iglesia de Éfeso. Pero tienes esto, le dice el Señor, versículo 6, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales, le dice el Señor, yo también aborrezco. Aquí Dios resalta una virtud de la iglesia de Éfeso. Y el Señor le dice: ustedes aborrecen las obras de los nicolaitas. ¿Sabe que los nicolaitas, hermanos, eran una secta? Su fundador era un profeta llamado Nicolás de Antioquía. Estos nicolaitas eran descendientes de los gnósticos, que promovían prácticas de idolatría y morales corruptas. Y ellos querían, hermanos, que la iglesia de Éfeso practicara todas estas inmoralidades. De hecho, la palabra nicolaitas tiene dos orígenes. La primera es Nico. Diga conmigo, Nico. Esa palabra significa dominio, victoria o los que conquistan. Y la palabra laitas significa pueblos o laicos. En otras palabras, los que conquistan o los que vencen al pueblo. Y ese espíritu de los nicolaitas, hermanos, en este tiempo final también se quiere infiltrar para dominar, para conquistar la atmósfera de gloria que Dios quiere que se manifieste en la iglesia. Pero hoy, desde aquí, desde el altar, le recibimos a todo espíritu, aleluya, que quiere imponerse en contra de la presencia del Señor fuera de esta casa. No vamos a permitir que el espíritu de los nicolaitas, aleluya, se infiltre en medio de esta casa. Esta iglesia es de Dios. Esta obra es de Dios y esta obra la dirige el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Alguien puede dar un gloria a Dios esta tarde. Vamos, alguien puede dar un gloria a Dios. Alguien puede dar un gloria a Dios. Esta obra es de Dios. Esta obra el diablo no la va a detener. Todo espíritu de herejía, fuera por la palabra. Todo espíritu que no le agrada a Dios, fuera de esta casa en el nombre del Señor. Y Dios los elogia porque aborrecían las obras de los nicolaitas. Esta secta quería imponer sus dogmas, quería imponer las nuevas revelaciones, que hoy esa onda está de moda, nuevas revelaciones. La palabra, señores, ya fue revelada. Tantos falsos profetas que Dios me ha dado una nueva revelación. Mentira, Dios no. La palabra ya fue revelada, ya está escrita. La palabra ya está ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos querían, hermanos, imponer sus prácticas, su doctrina, para que Éfeso rechazaran la sana doctrina de Cristo. Y Jesús les deja saber que tanto él como Éfeso, ambos rechazaban estas prácticas impías.
Y esto de alguna manera se puede ver como un elogio indirecto a la iglesia de Éfeso, ya que estaban alineados con los valores del reino de Dios al aborrecer a los falsos y a lo destructivo que quería destruir la fe cristiana. Y finalmente el Señor le dice en el versículo 7 a la iglesia: el que tiene oído. Nótese que el Señor le dice: el que tiene orejas. Todos tienen orejas acá, pero quizás no todos tienen oídos para oír lo del Espíritu. Por eso el Señor, el que tiene oído, no orejas, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nótese cómo el Señor termina con Éfeso y le dice: iglesia de Éfeso, al que venciere. Aquí hay una promesa: al que venciere. Hay una promesa: le daré a comer del árbol de la vida. Segunda promesa: ese árbol es el que está en medio, le dice, del paraíso de Dios. Este es un llamado a prestarle atención y a obedecer lo que el Espíritu está queriendo revelar por su palabra a su iglesia. No solamente es un llamado a escuchar de manera pasiva, sino entender y actuar conforme a lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque es el Espíritu el capitán que va, hermanos, manejando esta barca. Es el Espíritu Santo. Él es el capitán que va manejando esta barca. Y es el Espíritu Santo que la va guiando a la eternidad, a la boda del Cordero. Alabado el nombre del Señor. Y aquí el Señor le dice: Éfeso, el que venciere. El vencedor es el cristiano fiel que permanece firme en Cristo y que no se aparta de su camino. Y el Señor le dice: a ese vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Es una promesa y hace, hermanos, referencia a la vida eterna, ya que el árbol de la vida es un símbolo bíblico de la inmortalidad y la restauración completa de la humanidad. Y el Señor le dice: esos inmortales que comerán del árbol de la vida entrarán conmigo al paraíso. El paraíso es el reino de Dios, es el lugar de perfecta comunión con Él, donde dice el teólogo Juan: y estaremos con el Señor para siempre, para siempre, para siempre, en el reino, en el paraíso, comiendo del árbol de la vida. Seremos inmortales para la gloria del Señor. Esa promesa, iglesia, es únicamente para los vencedores. Póngase de pie esta tarde.